Vamos a ver, ¿ya traen algunos su manual? Sí. No lo vamos a ver como tal, pero introducción a la nueva, al Antiguo Testamento. Su manual es el panorama del Antiguo Testamento. Dice ahí su manual donde dice panorama del Antiguo Testamento, punto de partida para estudiar el Antiguo Testamento. Al abarcar este curso de panorama del Antiguo Testamento, partimos desde una postura de fe, no una fe ciega o nacida del fanatismo, sino una fe proveniente de Dios y basada en evidencias bíblicas que contiene la historia, la geografía, los usos y costumbres de las tierras bíblicas, la arqueología y la antropología, etc. Esto me gusta mucho, hermanos, porque cuando nosotros vemos en este tiempo todos estos argumentos científicos, arqueología, todas las cuestiones, aún la ciencia misma da testimonio de lo que es la Biblia, que verdaderamente está escrito en la Biblia. Y vamos a ver un poco de la Biblia, hermanos. La Biblia es la revelación de Dios a la humanidad, a su vida, a mi vida. Su autor es Dios mismo. Si alguien me ayuda de favor ahí en su Biblia, 2 de Timoteo 3:16, usted se lo sabe de memoria, hermano, yo lo sé. Fuerte y claro, de favor. ¿16 y 17? 2 de Timoteo 3, 16, 17. No todos, nada más uno, de favor. La escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Para toda buena obra. ¿Sí? Toda la escritura es inspirada por Dios, de ahí iniciamos, entendidos de eso, hermanos, como decía su manual, de una fe no religiosa, una fe en nuestro entendimiento a través de estos años que vamos a pasar en el instituto. A lo mejor usted dice 4, no son un montón, pero se van rapidísimo, hermanos, y cuando usted empiece a entrar a las profundidades de la palabra de Dios, va a estar en su corazón. El Espíritu mismo que mora a usted le va a poner el deseo de seguir aprendiendo cada día más de Dios, de ese Dios. Su verdadero intérprete, el Espíritu Santo. Su tema central es Jesucristo. Jesucristo, hermanos, Jesucristo está en toda la Biblia. En este tiempo, en la maestría, estamos viendo el tipo y el antitipo de Jesús, precisamente en la Biblia. Y ahí nos podemos dar cuenta cómo el Señor está en todo tiempo, en todos lados está Jesús. Usted mismo experiméntelo alguna vez platicando con uno de sus amigos, con sus amigas, no sé, de cualquier cuestión mundana, digámoslo de esa manera, y el núcleo siempre es Jesucristo. Siempre, siempre, siempre sale Jesús a la luz, porque todo está hecho por Él y para Él. Y la Biblia no es la excepción. Nos habla y nos muestra a Jesús en todo tiempo. Dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y que ellas son las que dan testimonio de mí. ¿No? Alguna ocasión decía Jesús: ¿conoces la ley? ¿Conoces a Moisés? Moisés mismo habla de mí. Entonces, dice ahí que escudriñemos las Escrituras.
porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ahí está la vida eterna, hermanos. Un cristiano que no lee la Biblia, hermano, discúlpeme, pero no es usted cristiano. Siempre se nos dice un ejemplo, ¿no? A ver, usted coma nada más el domingo y espérese hasta el otro domingo para comer. Entonces pues va a estar débil, flaco. Entonces lo mismo pasa en el espíritu. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, así estamos. Por eso les decía yo al principio que nos hagamos el hábito de leer si no lo tenemos. Si lo tiene, le felicito y qué bueno, porque le va a ayudar mucho. ¿Por qué? De eso se trata. De eso se trata el instituto. Leer. Al final es leer, hermano. Al final es leer. La Biblia del canon palestino dice fue creado en un periodo de 1500 años y escrita por más de 40 escritores inspirados por el Espíritu Santo. Contiene 66 libros, usted lo sabe. Se lo enseñaron creo en el módulo 1. Contiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo. En este tiempo vamos a estar viendo el Antiguo Testamento, los 39 libros, uno por uno. Al rato que venga mi hermano, este nada más es la introducción al Antiguo Testamento, para que nos demos una pequeña idea. Lo hermoso de esto, hermanos, lo hermoso de estos, dice ahí fue creada en un periodo de 1500 años. ¿Sabe usted lo que son 1500 años? 1500, oh, es un montón de tiempo. Y eso es lo hermoso de la Biblia. Porque cuando nosotros vayamos avanzando cronológicamente, hermanos, o sea, nadie, humanamente hablando, puede poner esa cronología en la Biblia. O sea, va así. Y aquí nada más habla de un periodo de 1500 años del Antiguo Testamento. Pero faltan las cartas. Y la profecía, y Apocalipsis, y todas esas cuestiones. Entonces te das cuenta cómo realmente la Biblia es maravillosa, porque te dicen en la universidad que no hay verdades absolutas. Y cuando tú vienes a la Biblia y dices, no, eso es mentira. La Biblia tiene verdades absolutas. Porque desde la antigüedad hasta este tiempo, nadie pudo haberlo escrito, hermanos. En esa cronología que les decía. Y eso es lo hermoso. Los 5 libros de la ley, el Pentateuco, los 12 libros históricos y los libros del Preexilio, que son 9 libros. Usted conoce el Pentateuco, que Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los 12 libros históricos y los del Preexilio, que vamos a estar viendo la clase que sigue. Esos me tocan a mí. Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas 1 y 2. Los libros post-exilio, que son Esdras, Nehemías y Esther. Los 5 libros poéticos, que usted ya sabe: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Y cada uno de ellos, amados hermanos, los vamos a ir viendo y desarrollando uno por uno, lo más que podamos en nuestras vidas, el tiempo, la época, la cultura, el por qué el Espíritu Santo escribió lo que escribió. Eso es lo hermoso, hermanos, de verdad va a ser muy hermoso eso. Y los 17 libros proféticos, 5 profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Usted ya sabe eso, por qué son mayores y por qué son menores. Si no lo sabes, se lo digo: mayores por la cantidad que tiene y menores porque es poca la profecía que cada uno de estos profetas dio. Dice ahí Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miquías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo,
Zacarías, Malaquías, todos estos libros que usted lee con frecuencia, también los vamos a ver. La Biblia contiene aproximadamente 3.566.480 letras, 773.693 palabras, 31.102 versículos, 1.189 capítulos. Se necesita unas 38 horas para leer el Antiguo Testamento y unas 11 horas para el Nuevo Testamento, o sea 49 horas en total para leer la Biblia. 49 horas, usted lleva 10 años de cristiano y nunca la ha leído completa. 49 horas para leerla completa. Si se quiere recitar la Biblia hablando normalmente, se necesitan 70 horas y 40 minutos. Si se lee diariamente unos 4 capítulos, se puede leer fácilmente toda la Biblia en un año. Entonces, al final son estadísticas para nosotros. Y usted va a decir, ¿y yo para qué quiero saber eso? Es importante, hermanos, para cada uno de nosotros entender y saber estas cuestiones, porque el día de mañana, o muchos de ustedes ya están enseñando en los módulos, y todo esto es necesario que lo aprendamos y lo sepamos. Y al final, como dice ahí, la podemos leer, pero y entender, y el escudriñar, y el investigar, y el realmente aprender lo que Dios quiere enseñarnos. Siempre recuerda, hermano, que la Biblia es inspiración de Dios para los hijos de Dios, y solamente los hijos de Dios son los que van a entender lo que Dios quiere hablar a sus vidas. Porque ¿por qué está usted aquí, hermano? La cuestión sería ¿por qué está usted aquí? Porque es algo que le pidieron en su ministerio. Ayer nos decía un pastor que tuviéramos mucho cuidado en lo que hay en nuestro corazón. Y yo le digo eso, fíjese lo que hay en su corazón, hermano. Que no esté aquí porque sea una exigencia de su ministerio. Que usted esté aquí porque desea aprender de su Señor. Porque de verdad en su corazón, eso que está en su corazón, trayéndolo, haciéndole levantarse temprano, pagar la cantidad que paga y venir, es Dios. Que sea Dios en su corazón, que realmente el Espíritu Santo moviéndonos a venir y a aprender y a buscar de Dios. Que no sea por tener un diploma. Deme 500 varos y yo le digo al pastor que le haga uno con la firma original del pastor y de la pastora, para que le dé su diploma de teología, y no tiene que aventarse 4 años aquí. Y sin problema. Usted lo cuelga ahí en su sala y dice, yo ya soy teólogo. Esas son las cuestiones, hermanos, erróneas, porque muchas veces se nos ha dicho, aquí no enseñamos para que saliendo de aquí sea pastor o evangelista o profeta o algunos de los ministerios. No, aquí enseñamos para que aunque nosotros seamos los que limpiamos las mesas, que aunque nosotros seamos los que acomodamos la lona, aunque seamos los que acomodamos las sillas, tengamos el mismo conocimiento que Dios quiere que todos tengamos. Alguna vez alguien decía que pues, el pastor tenía que estudiar, porque por eso es pastor. Le decía, no te equivoques, hermano. Él estudia porque es cristiano. Él simplemente es cristiano. O sea, él no es más ni menos que usted ni que yo. Simplemente es cristiano. Y ese caminar lo lleva a aprender, o nos lleva a aprender y a buscar de Dios. Es simple, hermano. Entonces, en ese entender, hermano, fíjese aquí, este es, y lo iba a atacar porque está ahí atrás, pero si puede, chequele, tómele una foto y hágalo igual como está ahí, póngalo ahí en su cuarto, en su sala, porque esta es la división en la historia.
en dos. El poder que tiene Jesús para partir el tiempo en dos. Y ahí vienen unas cuestiones para saber a qué siglo pertenece un año. Se le suma uno a partir de la centena. Ejemplo 25 a O, a 0, se suma 1 y es el siglo 1. Y ahí se ve, ¿no?, claramente. Y si no, en el de allá atrás se ve más claro. Hermanos, tomen una foto si puede al ratito y lléveselo. Y empieza, va a decir usted, empieza al revés. Entonces, ahí podemos ver. Y en esto, hermanos, es donde muchos de nosotros batallamos cuando no sabemos dividir en el antiguo y nuevo. Ahí es donde batallamos, cuando nosotros en este tiempo lo vamos a aprender y lo vamos a ir manejando poco a poco y vamos a entender la gracia y la ley. Y entonces decimos, entonces la ley es para los judíos, entonces ya no. No, espérame. Es una ley, son mandatos, son estatutos. Al final. Y la gracia que viene para con Dios. Cuando nosotros estudiamos la gracia, usted la va a estudiar en la maestría. Son como unas 5 o 6 clases de la gracia. Imagínense, ni le entiende todo. Bueno, yo no lo entendí. No es cierto. Pero de ver la gracia de Dios para con nosotros en el tiempo hermoso que estamos pasando. Nosotros, de verdad, hermanos, hermosísimo tiempo en el que estamos. Hermosísimo tiempo en el que usted esté sentado ahí aprendiendo, escribiendo. De verdad, hermanos, disfrútelo mucho. Cada momento de su vida, disfrútelo. Y cuando nosotros aprendemos a dividir esto, vamos a entender claramente lo que Dios quiere para tu vida. Para tu vida, y encontrarás el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Y por qué estamos en este tiempo? Porque nos hacemos muchas veces muchas preguntas. Le digo a mis hermanos, oye, carnal, si Dios te quisiera dar lana, te hubiera puesto en una familia de allá de Las Lomas o Santa Fe. Si hubiera querido darte lana. Pero no, Él te puso aquí en Polvo Inés. Pregúntale por qué. Pregunta por qué. ¿Por qué aquí en Santa Inés? ¿Por qué en esta iglesia? ¿Por qué con este pastor? ¿Por qué con estos hermanos? ¿Por qué en estas condiciones? Pregúntale a Dios. Y cuando nos metemos a la palabra y cuando nos empapamos del Señor, vamos a entender por qué. Y es hermoso, hermano. Y entonces vamos a disfrutar todo lo que tengamos, o lo que Dios nos vaya a dar. Dice ahí, punto de partida para estudiar el Antiguo Testamento. Y ese es lo que les leí. Abarca este curso de panorama del Antiguo Testamento. Partimos desde una postura de fe, en una fe no ciega, o nacida del fanatismo, sino una fe proveniente de Dios y basada en evidencias. O sea, primeramente, es lo que les decía. O sea, si nuestra fe viniera del fanatismo o de una fe ciega, eso es lo hermoso, hermanos. Usted a lo mejor no lo sabe, pero cuando el Señor dio luz verde para que se abriera el instituto, yo pegué un grito en el cielo y no sabe cómo le agradecí a Dios, porque un año estuvimos orando. Un año, hermanos, estuvimos orando para que se abriera el instituto. Y cuando el Señor nos dio luz verde, de verdad, hermano, yo sé que un día lo va a entender lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia. Porque esto es la vida eterna, el conocimiento de Dios, el conocerlo a Él. Porque no vamos a estar aquí por fanáticos, ni vamos a estar aquí por religiosos. Vamos a estar aquí, vamos a permanecer en esta iglesia porque tenemos el entendimiento y el conocimiento de Dios. Algo que se quedó muy grabado en mi mente fue alguna vez que dijo el pastor: es que tú tienes que hacerte
Tú eres el que te tienes que hacer de lo que es Dios para ti. Tú tienes que hacerte. O sea, Él no me dijo, lo que yo digo, eso es, por donde yo camino tienen que caminar todos. No, tú mismo te tienes que dar la perspectiva de lo que es Dios para ti. Tú tienes que estar convencido de lo que es Dios para ti. Y eso se da estudiando, hermano. Eso se da estudiando. Porque no es una fe ciega, sino vamos a estar aquí en el instituto entendidos que necesitamos aprender. Que nadie, ayer lo decía, nadie nos va a chamaquear, ya nadie, a usted ya no lo chamaquean, hermano. A usted el día de mañana que Dios lo mande a otra iglesia, a otro lugar, ya nadie lo va a chamaquear. ¿Por qué? Porque usted sabe que un texto sacado mal del contexto puede ser hasta herejía, o es un pretexto. Usted ya sabe que no, usted ya sabe que se tiene que escudriñar bien y estudiar bien ese pasaje, ver todo el contexto y hacer esa exégesis de ese pasaje y de todo el libro. Y entonces eso es lo hermoso, hermanos, de verdad yo sé que un día lo va a entender o lo comprende ya de lo que estamos viviendo como iglesia, hermano. No como individuos cada uno, sino como iglesia, el cambio en el que estamos. Y ser parte de ese cambio, hermanos, de verdad le doy muchas gracias a Dios. Porque sé que para dar una clase me falta mucho. Pero el día de mañana usted va a estar de este lado. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué es lo hermoso? Que no pierde la comunión, porque usted tiene que seguir orando y hablando con Dios, que le ayude y le dé las palabras para poder expresar lo que quiere expresar, para la gente que está ahí sentada realmente haya un cambio y un entendimiento de lo que es Dios o de lo que quiere hacer Dios en su vida. Y ya no caminamos en esa fe ciega, hermanos, sino lo hermoso que dice ahí, basada en evidencias bíblicas que contiene la historia, la geografía, los usos y costumbres de las tierras bíblicas, la arqueología y la antropología. Todas estas cuestiones que vamos a ver a lo mejor muy por encimita, hermanos, pero que esa evidencia nos va a dar la firmeza de saber en el Dios en el que estamos creyendo. Dice el origen y cómo llegó a nosotros el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito antes de la venida de Jesucristo. No es simplemente un libro, sino que se compone de 39 libros y nos relata cómo Dios creó el universo, qué pasó con los seres humanos después de su creación y cómo Dios dio inicio a la nación de Israel, de la cual nació Jesús, el Hijo único de Dios. Y lo vamos a ver cómo es que llegó el Antiguo Testamento más adelante a nuestras vidas. Pero algo importante, hermanos, es que es el único libro que nos muestra el principio y el fin de los tiempos, de este lugar donde estamos, llamado tierra. Es el único libro que nos dice el principio y el fin. Y entender y saber que después de esta vida hay más. Alguna vez me encontré con un ateo y platicando, la verdad es que no le compartí, simplemente lo que vino a mi mente ese día y a mi corazón es lo que alguna vez me enseñaron y me dijeron que una mujer cuando está embarazada, el bebé que está en su vientre, ¿está vivo o muerto? ¿Está vivo? Está vivo, ¿no? Está en su vientre, pero está vivo. Y cuando nace del vientre o cuando nace de la mamá, sigue estando vivo, ¿no? En otra, pero sigue estando vivo. Entonces es lo mismo en nosotros.
Nosotros dejamos este cuerpo, pero seguimos estando vivos, o vamos a seguir estando vivos. Al final es de creer, pero si está aquí es porque cree. El Antiguo Testamento fue escrito por 30 autores diferentes en un periodo de más de 1500 años, lo vimos. Fue escrito principalmente en hebreo, con pequeñas porciones en arameo. Esdras, Daniel, Jeremías. Si alguien me ayuda de favor, hermanos, a buscar Esdras y alguien Daniel 2, Esdras 4:8. No me gusta estar acá enfrente porque siempre me tardo mucho en encontrarlos. Esdras 4:8. Esdras 4:8. Fuerte, de favor. Esta nueva traducción. Sí. Gobernador Rehum y Simsal, el secretario de la corte, escribieron la carta en la cual le contaban al rey Artajerjes acerca de la situación en Jerusalén. Y Daniel 2, 4. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Algunas porciones en arameo y principalmente en hebreo. Dice: los escritos originales fueron cuidadosa y meticulosamente copiados a mano por escribas hebreos y fueron transmitidos de generación en generación. Los 39 libros del Antiguo Testamento son inspirados por Dios. Él sopló la palabra en cada uno de los libros, segunda de Timoteo que leímos, y a través del Espíritu Santo dirigió a cada escritor humano, segunda de Pedro, para guardarlas de todo error. En la época que Cristo vivió en la tierra, el Antiguo Testamento ya estaba completamente escrito y era conocido como un libro que contenía exactamente lo mismo que nosotros tenemos hoy en nuestras Biblias del Antiguo Testamento. Eso usted lo sabe muy bien de los escribas. No cualquiera podía ser escriba, tenía que tener ciertos estudios dados por los judíos para poder ser un escriba y poder copiar, como dice ahí, cuidadosamente los escritos de la Biblia. La primera traducción del Antiguo Testamento en hebreo es conocida como la Septuaginta, traducida al griego, y fue completada aproximadamente en el año 250 antes de Cristo. En hebreo al griego se llamó la Septuaginta, la traducción. La segunda traducción se llama Vulgata Latina, se tradujo entre los años 383 y 405 después de Cristo, y esta fue la Biblia completa, el Antiguo y Nuevo Testamento. Esta fue la Biblia oficial de la cristiandad durante 1000 años. Oficial, hermanos, durante 1000 años. Dice: aproximadamente en el año 1384 John W. Yelfer hizo la primera versión en inglés. Luego, 200 años después, en 1611, apareció la versión autorizada del rey Jacobo, conocida en inglés como la King James, de la cual existen la mayoría de las modernas traducciones en inglés. Y eso lo vamos a ver también, hermanos, las traducciones
el lenguaje en el que se escribió. Dice, la primera traducción completa de la Biblia al español se hizo directamente en los idiomas originales hebreo y griego y fue realizada por Casiodoro de Reina, 1520. Esta apareció en la Feria del Libro de Frankfurt en septiembre de 1569, conocida como la Biblia del Oso.